Vamos a ver un ejemplo de cómo aplicamos el trabajo. A este caso, vamos a calcular el trabajo que tiene que hacer en una grúa, al que denominan pluma, ¿sí? Para levantar un objeto desde el suelo hasta una cierta distancia. Bueno, perdón que acá vamos a hacer esto un poco más bajito. Vamos a suponer que lo que estamos haciendo es levantar un objeto, ¿sí? Una masa M desde el suelo. Vamos a cambiar el color. Poner que esta es la masa que tiene que levantar y vamos a suponer que el objeto o la grúa va a estar ubicada acá, ¿sí? Vamos a usar nuestra imaginación y vamos a suponer que esto es una grúa. Entonces, ¿qué tiene que hacer esto? Esto tiene que levantar esta masa, llevarla a esta altura, ¿sí? Y después desplazarla una cierta distancia hasta algún lugar del edificio. Entonces, vamos a suponer que la altura de nuestro edificio, vamos a llamarla delta de Y, que va a ser una cierta altura h. Vamos a decir que ese h son 20 metros, por ejemplo. Vamos a suponer que lo que va a tener que desplazarlo desde acá hasta algún punto en el edificio, vamos a llamar esa distancia como delta x. Vamos a decir que delta x son 5 metros. Bueno, entonces, lo que necesitamos calcular, o lo que queremos calcular nosotros, es cuánto trabajo tiene que realizar la grúa para poder llevar este objeto desde el suelo hasta esta posición en el edificio, arriba en el edificio. Entonces, ese trabajo lo vamos a dividir en dos. Primero, el trabajo que tiene que hacer contra la fuerza gravitacional, es decir, el trabajo que tiene que hacer para subirlo, más el trabajo que tiene que hacer para moverlo en la dirección X. Es decir, una vez que llegue a la altura deseada, tiene que desplazarlo esta dirección en X. Entonces, el trabajo que tiene que hacer contra la fuerza gravitacional, vamos a llamarlo así, vamos a llamar que esto va a ser F de fuerza gravitacional por el delta Y en la dirección ascendente, más la fuerza que tiene que aplicar, vamos a llamar la fuerza X, que es la que tiene que aplicar en esta dirección para desplazar ese objeto en esta dirección delta X. Bueno, vamos a suponer que como una primera aproximación que esta fuerza que tiene que ser contra la fuerza gravitacional pues es justamente el peso del objeto. Es decir, él tiene que aplicar mínimo la misma fuerza gravitacional para sacar de reposo este objeto y ponerle en movimiento a una cierta velocidad constante. Constante porque vamos a suponer que la fuerza que aplica la grúa es igual al peso del objeto. ¿Listo? Ahí vamos a suponer que el objeto tiene una masa. La masa va a ser de 10 kilogramos. Bueno, entonces esta fuerza gravitacional pues va a ser masa por gravedad en la dirección J, digamos, o sea, en la dirección Y. Y entonces me queda que el trabajo va a ser igual a la masa por la gravedad por la altura en Y, que es 20 metros en este caso. Bueno, fíjense que esta fuerza va en dirección ascendente, ¿sí? Y va en el mismo sentido en el que es el desplazamiento en Y. Desplazamiento en Y en este caso es hacia arriba. Entonces los dos quedan con signo positivo. Y aquí vamos a sumar entonces la fuerza que tiene que aplicar en X. Vamos a suponer que esa fuerza aplicada en X es igual a 1 newton. ¿Por qué podemos decir que es igual a 1 newton? Porque, bueno, 1 newton iba a ser en la dirección Y. Va a ser igual a 1 newton porque la fuerza aquí no vamos a tener, vamos a suponer que la fricción con el aire no tiene nada que ver. Entonces simplemente tiene que aplicar una pequeñita fuerza, una fuerza muy pequeña, para simplemente mover este objeto. Vamos a suponer que esa fuerza es 1 newton. Entonces esto va a ser 1 newton por el desplazamiento en X. ¿Cuánto es el desplazamiento en X? 5 metros. Como la fuerza y el desplazamiento van en la misma dirección, entonces por esa razón aquí también me queda con signo positivo. Entonces fíjense que el trabajo va a ser igual a la masa por la gravedad, que eso es 10 kilogramos que pesa el objeto, por 9,8 metros sobre segundo cuadrado, que es la gravedad, por el desplazamiento en Y, que son 20 metros. ¿Sí? Recuerden que dijimos que la altura son 20 metros, ¿no? Es este delta de Y que está por acá. Bueno, y a esto le vamos a sumar entonces 5 newton por metro. ¿De dónde sale 5 newton por metro? Pues es esta multiplicación. ¿Listo?
Perfecto, entonces eso quiere decir que el trabajo va a estar dado por este trabajo contra la fuerza gravitacional, que si ustedes hacen las cuentas, eso les da 1960 newton por metro más 5 newton por metro. Entonces noten que el mayor trabajo, ¿sí? Es decir, la mayor cantidad de energía la va a invertir en subir el objeto. Una vez el objeto está arriba, a la altura deseada, el trabajo que tiene que hacer para desplazarlo horizontalmente es significativamente mucho menor con el que tiene que hacer para subirlo. En síntesis, el trabajo total entonces va a ser igual a 1965 newton por metro. Ese es el trabajo total que tiene que hacer para desplazar esa cajita que pesa 10 kilos desde el piso hasta una altura de 20 metros y después moverlo a una distancia de 5 metros en el eje horizontal. Entonces es muy importante destacar esta cantidad que está acá, porque esa cantidad tiene que ver directamente con la energía que va a tener que hacer el motor, o la energía que va a tener que hacer el motor para poder llevar el objeto hasta esa altura. Entonces, fíjense que entre más altura, más energía, más trabajo va a tener que hacer. Entonces, más energía tiene que imprimir el motor que activa el mecanismo de la grúa. Y lo mismo en la dirección X, ¿sí? Entre mayor sea la distancia que tiene que desplazar de donde está el objeto horizontalmente hasta algún punto en el edificio, arriba en el edificio, pues mayor va a ser ese trabajo. Entonces, fíjense que desde ese punto de vista es que es importante el concepto del trabajo, porque está estrechamente ligado a cuánta energía tengo que hacer para desplazar ese objeto dependiendo de la dirección. Eso por una parte. Por otra parte, noten que yo puedo calcular el trabajo como una suma de trabajos, ¿sí? Es decir, como la suma del trabajo que hacen las diferentes fuerzas. En este caso supusimos que el primer trabajo lo hace la fuerza gravitacional para subir este objeto desde esta posición hasta la altura del edificio y eventualmente calculamos el trabajo que tiene que hacer para moverlo de manera horizontal. ¿Listo? Entonces el trabajo también lo podemos considerar como una suma de trabajos, ¿sí? Como el trabajo que hacen todas las fuerzas que están involucradas para llevar mi objeto desde esta posición hasta esta posición final, ¿sí? ¿Listo? Esa es la manera en que hacemos, en que, digamos, funciona la matemática del trabajo, ¿sí? Fíjense que la distancia, el desplazamiento total de ese objeto fue desde acá del piso hasta este punto en algún lugar del techo, y eso se compuso de dos desplazamientos, un desplazamiento en Y y un desplazamiento en X, ¿listo? Entonces lo que hicimos fue sumar cómo es el trabajo que hacen las fuerzas que van en esta dirección y el trabajo de las fuerzas que vienen en esta dirección, ¿sí? En la dirección X.